¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona la economía del Vaticano? ¿Qué salarios perciben sus altos cargos? ¿Qué secretos financieros esconde una de las instituciones más antiguas y enigmáticas del mundo? En este video, desvelaremos el lado financiero del Vaticano, desde la estructura de la Iglesia Católica hasta casos sorprendentes relacionados con su economía. Prepárate para descubrir datos que podrían sorprenderte y cambiar tu perspectiva sobre la Santa Sede. Antes de comenzar, me gustaría que pongas en los comentarios cuánto dinero crees que ganan los miembros de la Iglesia, para conocer qué tan cerca estás de la realidad. Bienvenido a Flip a Coin, no es cuestión de suerte. Para comprender cómo se manejan las finanzas en el Vaticano, es esencial conocer su estructura jerárquica y las funciones de sus miembros. En la cúspide se encuentra el Papa, líder supremo de la Iglesia Católica y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Es considerado el sucesor del apóstol San Pedro y posee la máxima autoridad en asuntos de fe y moral. Su papel no solo es espiritual, sino también administrativo y diplomático, representando a la Iglesia en el ámbito internacional. Aunque el Papa tiene una influencia global, su relación con el dinero es muy particular. Debajo del Papa están los cardenales, quienes forman el colegio cardenalicio. Su principal función es asesorar al Papa y, en caso de sede vacante, elegir a su sucesor en el cónclave. Muchos de ellos dirigen importantes diócesis o departamentos en el Vaticano, conocidos como dicasterios. Los cardenales suelen ser figuras de gran influencia tanto dentro como fuera de la Iglesia. Estos altos cargos tienen una enorme responsabilidad, pero los salarios de los cardenales no son uniformes, ya que depende de sus funciones y responsabilidades. Algunos disfrutan de beneficios adicionales debido a sus roles administrativos. Los arzobispos y obispos supervisan regiones conocidas como arquidiócesis y diócesis, respectivamente. Son responsables de la administración y guía espiritual de estas áreas, asegurando que las enseñanzas de la Iglesia se mantengan y se promuevan. Además, tienen la tarea de coordinar las actividades pastorales y garantizar la formación adecuada de los sacerdotes. Los sacerdotes, también conocidos como presbíteros, son los encargados de las parroquias locales. Celebran misas, administran sacramentos como el bautismo y el matrimonio, y acompañan a la comunidad en su vida espiritual diaria. Su labor es fundamental para mantener el vínculo entre la Iglesia y los fieles. Por último, los diáconos asisten a los sacerdotes y pueden realizar ciertas funciones litúrgicas y pastorales, aunque no pueden consagrar la Eucaristía ni absolver pecados. Su rol es servir a la comunidad, especialmente en áreas como la caridad y la educación. La relación de la Iglesia Católica con el dinero y la remuneración de sus miembros ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos. En los primeros siglos, los líderes religiosos vivían de las donaciones de los fieles y llevaban una vida comunitaria, compartiendo bienes y recursos. No existía un salario fijo. Su sustento dependía de la generosidad de la comunidad. Este modelo reflejaba una vida austera y dedicada al servicio. Con la institucionalización de la Iglesia y su reconocimiento oficial en el Imperio Romano, comenzó a acumular propiedades y riquezas. Los clérigos empezaron a recibir beneficios en forma de tierras o rentas, lo que les aseguraba un sustento más estable. Durante la Edad Media, la Iglesia se convirtió en una de las principales propietarias de tierras en Europa. Los altos cargos eclesiásticos, como obispos y abades, administraban vastos territorios y recibían ingresos significativos. Sin embargo, los sacerdotes locales seguían dependiendo en gran medida de las ofrendas de sus feligreses. Tras el Concilio de Trento, en el siglo XVI, se buscó una mayor regulación y formación del clero. Se establecieron seminarios y se intentó garantizar un sustento digno para los sacerdotes. Aunque las disparidades económicas entre los distintos niveles del clero persistieron, estas reformas buscaban combatir la corrupción y asegurar que el clero viviera de manera acorde a su vocación. En la actualidad, la remuneración de los miembros de la Iglesia varía según la región y las responsabilidades, pero siempre con la premisa de asegurar una vida digna y acorde con su vocación de servicio. Las conferencias episcopales de cada país suelen establecer directrices sobre los salarios y beneficios del clero. El Vaticano, además de ser el centro espiritual de la Iglesia Católica, es también un Estado soberano con su propia economía. Sus fuentes de ingresos son diversas y reflejan su singular posición en el mundo. Una de las principales fuentes de ingresos son las donaciones de los fieles de todo el mundo.
El óbolo de San Pedro, por ejemplo, es una colecta anual destinada a obras de caridad y al sostenimiento de las actividades del Papa. Estas contribuciones reflejan la solidaridad y el apoyo de la comunidad católica global. El turismo es otra fuente significativa de ingresos. Millones de personas visitan cada año la Basílica de San Pedro, los museos vaticanos y otros sitios emblemáticos, generando ingresos por entradas, tiendas de recuerdos y otros servicios. La venta de sellos postales y publicaciones también contribuye a la economía vaticana. El Vaticano posee una vasta colección de propiedades inmobiliarias en diversas partes del mundo, que le generan rentas y contribuyen a su sostenimiento económico. Además, cuenta con inversiones en diversos sectores, gestionadas por el Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco del Vaticano. El Instituto para las Obras de Religión, IOR, conocido como el Banco del Vaticano, es una de las principales herramientas económicas que utiliza el Vaticano para gestionar su patrimonio y recursos. Aunque el IOR ha sido objeto de controversia y escándalos financieros, sigue siendo una institución clave en la gestión de activos vaticanos. Ahora, llegamos a la parte más intrigante de este video. ¿Cuánto ganan los miembros del Vaticano? Una de las preguntas más frecuentes es si el Papa recibe un salario. La respuesta es sorprendente. No. El Papa no tiene un salario. No recibe pago directo por su liderazgo. En su lugar, el Vaticano cubre todos sus gastos, incluyendo su residencia, alimentación y seguridad. Además, cuenta con un estipendio para su vida diaria, pero no tiene un sueldo en sentido estricto. En cuanto a los cardenales, su remuneración depende de su cargo. Algunos de los cardenales más altos, como el cardenal secretario de Estado, reciben un salario más alto debido a sus responsabilidades administrativas y diplomáticas. Los arzobispos y obispos, por su parte, tienen salarios variados dependiendo del país y las diócesis que dirigen. Aunque sus salarios pueden ser modestos, muchos reciben beneficios adicionales como vivienda y otros recursos de la Iglesia. Ahora hablemos de una de las instituciones más enigmáticas y controversiales del Vaticano, su banco. Oficialmente, se llama Instituto para las Obras de Religión, pero es más conocido como el Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano fue creado en 1942 por el Papa Pío XII. Su función principal no es como la de un banco comercial común. No ofrece préstamos al público ni maneja tarjetas de crédito. Su propósito es administrar fondos destinados a obras de caridad y actividades religiosas en todo el mundo. Sus clientes son muy selectos: instituciones religiosas, diócesis, órdenes religiosas y empleados del Vaticano. Sin embargo, aunque la intención inicial era administrar los fondos de manera transparente, a lo largo de la historia, el Banco del Vaticano ha estado envuelto en una serie de escándalos financieros que han dejado huella. Uno de los casos más sonados es el del Banco Ambrosiano, el mayor banco privado de Italia en su momento, que colapsó en 1982. El Banco del Vaticano tenía una participación importante en este banco, y cuando el Ambrosiano cayó, dejó un agujero financiero enorme. Se hablaba de más de $1.400 millones desaparecidos. El director del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, fue encontrado muerto colgado bajo el puente Blackfriars en Londres, en circunstancias misteriosas. A Calvi lo llamaban el banquero de Dios, por sus estrechas relaciones con el Vaticano. ¿Suicidio? ¿Homicidio? Hasta el día de hoy es uno de los mayores enigmas financieros de la historia. Otro personaje clave fue Michele Sindona, un banquero italiano vinculado al lavado de dinero y actividades mafiosas. Sindona también tenía relaciones con el Banco del Vaticano y fue condenado por fraude y conspiración. Llegó incluso a ser envenenado en prisión tras ser declarado culpable. Estos episodios generaron preguntas sobre la falta de supervisión financiera y la opacidad con la que operaba el Banco Vaticano. A raíz de estos escándalos y de las presiones internacionales, en los últimos años el Vaticano ha emprendido una serie de reformas para aumentar la transparencia financiera. Bajo el pontificado de Benedicto XVI, y luego Francisco, se implementaron auditorías externas, controles más estrictos y se alinearon con normativas internacionales para evitar el blanqueo de capitales. Aún así, el Banco del Vaticano sigue siendo motivo de curiosidad y controversia. Después de todo, no es común que una institución religiosa tenga su propio banco, y menos uno envuelto en tantos episodios dignos de novela.